A todos ustedes que el Señor les dé su paz. ¿Cómo están? ¿Con frío o no? Mis hermanos, nosotros hemos escuchado la lectura y espero que cada uno haya sabido acoger esa palabra con amor, con alegría. Esa palabra que viene a iluminar en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras tristezas, en medio a veces de nuestro alboroto, en medio de nuestro desorden. Siempre Dios ilumina con su palabra, con su mensaje, a cada uno que está dispuesto a dejarse sorprender por Dios. Cada uno tiene una experiencia con Dios y habla de lo que vive, mas no de lo que escucha. La mayoría habla de lo que ha escuchado de Dios, del Evangelio, pero pocos hablan de la experiencia que han vivido o hemos vivido con Dios. ¿Cuándo tuviste esa experiencia con Dios? En la primera comunión, cuando por primera vez recibiste, saboreaste el cuerpo, la sangre de Cristo. ¿Recibiste o viviste la experiencia con Dios en una enfermedad, un accidente? ¿Dónde viviste esa experiencia con Dios? ¿Qué es lo que te impulsa a acercar a Dios? Algo que nace de lo más íntimo de tu ser, que dices yo necesito de algo superior, de algo que me da valor, fortaleza para seguir adelante. ¿O qué es lo que yo estoy buscando para tratar de encontrar? En la primera lectura del libro de Samuel nos dice que esta mujer, Ana, se puso a orar al Señor. Y hace una promesa. Nosotros al orar, ¿qué buscamos? Porque a veces podemos hacer muchas promesas que no hemos sabido cumplir. ¿Qué promesa hiciste a Dios, a la Santísima Virgen bajo la advocación de la nube, antes de emprender ese gran viaje que solo los valientes lo hacen como ustedes? Así como esta mujer oró a Dios, así muchos devotos de María, bajo la advocación de la nube, subiendo aquellas escalinatas de esa ciudad franciscana de Peleusí de Azogues, mirando al santuario, me imagino que ibas rezando y llorando, porque ibas a emprender un viaje. Y al llegar a sus benditas plantas, suplicaste y pediste que no te abandone, que no te deje solo, sola. Puestos de rodillas en sus benditas plantas, pediste solo que
puedas llegar a las tierras del gran sueño americano. Pediste y Dios te concedió. Tal vez no es lo que esperabas o lo que querías, pero te permitió llegar a este suelo americano. Muchos tal vez fueron a una iglesia a orar y a dar gracias a Dios, o en su habitación agradecieron por llegar a donde tenías que llegar. Otros tal vez ni se acordaron de agradecer. Y así en el caminar de la vida, hombres y mujeres que oran incesantemente, como muchos han venido a esta Eucaristía, a pesar del frío, de la lluvia, a pesar del cansancio, porque muchos trabajaron todo el día como ustedes, o van a ir a trabajar, tenían que estar con su familia, o querías descansar, estar bajo las sábanas, encerrado en tu habitación, en tu departamento, pero a pesar de todo eso, tú estás aquí. Estás a las plantas de Jesús de Eucaristía, triste, alegre, cansado, preocupado. No sé con qué realidad estás. Tal vez tendrás muchas dudas, muchas inquietudes. Esperarás una respuesta, que alguien te explique por qué vives problema tras problema, circunstancia tras circunstancia y muchas cosas, cada uno. Y por eso estás aquí, porque sabes que estás en el mejor lugar, en el lugar perfecto, en el lugar seguro, con la compañía perfecta de saber que el Señor nos espera con los brazos abiertos, porque somos hombres de fe. Hemos venido a este lugar sagrado, a las plantas de la Santísima Virgen bajo la advocación de la nube, a pedir que ella interceda por todos nosotros. En el Evangelio hemos escuchado que Jesús se va a Cafarnaúm. Y el sábado siguiente se va a la sinagoga a enseñar. Sabemos que para los hermanos judíos el sábado es el lugar sagrado. El sábado dedicado a Dios. Ellos el sábado no hacen nada. Es dedicado a escuchar a Dios, a esperar el Mesías. Se llaman las tiendas, no llamamos las casas, departamentos, dejan abierto porque tienen la concepción que va a llegar Jesús. Es un lugar, ese día es sagrado para ellos. Van a la sinagoga, al templo. Así como para nosotros los cristianos católicos, el domingo es dedicado para el Señor. Todos los días, pero el domingo es especial. Día del Señor. Porque Jesús resucitó al primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Nos han hecho creer que el lunes es el primer día. No, el domingo es el primer día de la semana. Y por eso sabemos que tenemos que ir a la Eucaristía. Ese día es consagrado al Señor. Ese día es para estar en oración. Ese día es para alimentarnos de su palabra, de su mensaje, para irnos a la Eucaristía. Y esa experiencia que se vive con Él, en el mundo ser profetas. Un profeta tiene que anunciar con autoridad. Mis hermanos, una cosa es tener poder, otra cosa es ser autoridad. Una persona que esté al frente de algo es autoridad. Ustedes son una autoridad en la casa.
pero no enseñan con autoridad. Hoy les falta tener y entender cómo debo de vivir enseñando con autoridad. Lamentablemente, nosotros hemos perdido la autoridad por falta de testimonio en el hogar, en la familia. Tú enseñas muchas cosas, pero no practicas. La exigencia debe ser para uno mismo, para luego poder exigir a los demás. Enseñar lo puedes hacer, pero ¿qué enseñas? Yo tengo primero que dejarme guiar por la sabiduría de Dios para ser fiel a los mandamientos, fiel a los sacramentos, fiel a los principios, a los valores, para poder yo enseñar con autoridad todo lo mencionado. Pero si tú no sabes, puedes enseñar, pero no tienes autoridad. ¿Por qué tus hijos no te hacen caso en la casa? Porque no tienes autoridad. Hoy ya no hay autoridad en el hogar. Ya los hijos mandan en la casa a algunos. Algunos padres hacen lo que sus hijos dicen. Algunos están casados, pero piden un criterio al hijo cuando deben pedir el criterio y resolver el problema los dos. A veces no tienen autoridad para dialogar. No hay autoridad para escuchar. Peor autoridad para enseñar. Entonces yo cuando no enseño con autoridad, enseño la mentira, enseño la confusión y no enseño la verdad. Hoy nos falta tener autoridad en el hogar, en la familia, donde debes hablar de Dios. El mundo, las familias, si supiésemos orar más y tener a Dios en el hogar, en la familia, no necesitaríamos de policías, no necesitaríamos de militares. Pero el ser humano abandonó a Dios de su vida. Ya los padres abandonaron aquella misión y coherencia que tienen que cumplir. Y hoy en la tarde me preguntaba, frente a tantas circunstancias que dice que está pasando en el Ecuador, con tantas cosas que no lo he visto bien, y yo le decía a alguien, es porque ni siquiera sabemos dónde estamos parados. Hoy los padres, porque no tienen autoridad de enseñar, de corregir desde pequeños, siempre los digo y no me cansaré de decir, en vez de estar criando hijos para Dios, están criando animales salvajes. Perdieron el horizonte, donde padres viven tan confundidos, metidos en tantas cosas, que se olvidaron de tener autoridad en lo esencial. Hacer hijos cualquiera lo hace, pero tener autoridad para corregir con sabiduría, no todo mundo lo tiene, porque algunos, mal interpretada la autoridad, es para hacer daño, para engañar, para destruir y dividir. Pero una autoridad, guiado por la sabiduría de Dios, une, ilumina, corrige y va creando bases firmes en el hogar, en la familia. Hoy padres que se han llenado la boca diciendo que aman a sus parejas, pero no tienen autoridad para demostrar que hay amor y que viven como casados, como padres que se preocupan a doblar la rodilla y orar en familia. Hoy padres que no oran,
que no hablamos de Dios. Y ahí están las circunstancias. Tantos jóvenes metidos en droga, en el alcohol, en el narcotráfico, en la delincuencia. Hoy están más llenas las cárceles por personas, lamentablemente, y espero que no me condenen, pero por padres irresponsables que no tuvieron autoridad para corregir y formar desde pequeños, para enseñarles a valorar la vida. A veces ustedes, padres, deberían preguntar: ¿estás corrigiendo, guiando tu hogar con autoridad, pero desde Dios, desde el Evangelio? Hoy, lamentablemente, muchas personas, cuando se les habla fuerte y se les dice las cosas, se molesta, se incomoda. Mis hermanos, es porque queremos el bien para el pueblo de Dios, porque queremos que vivan bien, porque si a uno no le interesase la familia, la vida, la joven, la sociedad, igual me diera, estén bien o estén mal. Pero uno quiere que vivan bien. Seamos más conscientes. Jesús enseñaba con autoridad porque estaba seguro que era el Hijo de Dios. Estaba seguro lo que estaba enseñando. Estaba seguro a dónde estaba guiando al pueblo. Tenía la certeza de lo que tenía que hacer. Hoy ustedes primero tienen que ordenar su vida. Ordenar el gallinero de su vida, de sus relaciones de pareja, para que puedas guiar, iluminar a tus hijos, para que puedas tener bien puestos los pantalones y a corregir con autoridad, no castigando, porque una cosa es castigar, otra cosa es corregir. Muchos saben castigar, pero no corregir. Hay que tener autoridad para enseñar, la verdad, no la mentira. ¿Cuántos padres tienen autoridad para dar mal ejemplo a los hijos, pero no para enseñar? Hoy los padres tienen vergüenza de ir con el rosario en la mano, de orar en familia, pero no les da vergüenza de llegar oliendo a licor. Hoy no les da vergüenza de llegar con la botella bajo el brazo. Hoy no les da vergüenza vivir enojados, gritando, peleando, mentiras, infidelidad. Mis hermanos, ¿qué autoridad tiene un padre? No sé si yo estoy loco o el mundo está loco, pero yo no entiendo cómo puede decir un padre que tiene autoridad cuando ni siquiera por lo menos está casado, lo civil, peor lo eclesiástico. ¿Qué autoridad tiene un padre que no se confiesa años, que no comulga? Dice ser católicos, hasta el diablo puede decir que es católico, pero una cosa es decir que soy católico de labios para afuera, pero el corazón dice todo lo contrario. Hoy nos quejamos, nos lamentamos, uy, cómo vive el Ecuador, la delincuencia, hablo del país de Ecuador. Mis hermanos, deberíamos darnos golpes de pecho y arrepentirnos de no haber hecho bien las cosas, de no haber formado a quienes hoy, esa generación, fue descarriado y dejado por la irresponsabilidad de sus padres. No es culpa de la autoridad. Hoy culpamos a los gobiernos. Las autoridades, no es culpa de las autoridades. Hay que ser conscientes que cada uno es el padre, la madre, que no fue capaz de corregir a sus hijos. A las generaciones que hoy hacen un alboroto. ¿Dónde están los padres de esos jóvenes? ¿Dónde están en la familia? No, porque es fácil decir es culpa del gobierno. No, el gobierno tiene la culpa. Y así las circunstancias que vives hoy. Hoy necesitamos ser conscientes que yo me equivoqué. No hice bien las cosas. Hoy podemos, mis hermanos, escuchar maravillas. Pero si tú no tienes autoridad, si tú no cambias tus actitudes, aunque puedas participar de la Eucaristía todos los días, tus hijos no escucharán. Hoy tienes tú que ser autoridad en tu casa, en tu familia. Primero con el ejemplo, con el testimonio. Oren más, esposos. Pero si muchos ni santiguar saben, ¿cómo puede enseñar a los hijos?
Hoy ponemos pretexto. El trabajo, claro que hay que trabajar, mis hermanos, hay que trabajar, obvio que hay que trabajar. Pero no solo llenes el estómago a tus hijos de comida, de ropa. Llénale de amor. Enséñale a valorar y a ser responsable. Hoy la mayoría se queja. Muchos padres dicen, padre, ya no sé qué hacer con mis hijos. ¿Cómo que ya no sé qué hacer con mis hijos? Sí, pasa solo encerrado. ¿Por qué no les das responsabilidad? Porque tú no tienes autoridad para enseñarle. Hoy a veces desautoriza el uno con el otro. Un simple permiso. Un simple permiso. No tienen autoridad. Mamá, voy a salir, dile a tu papá. Papá, voy a salir, dile a tu mamá. Un simple permiso no son capaces de decidir juntos. Peor otros problemas. Los padres viven muy lejanos de la realidad de sus hijos. Y descubren pero ya está bien metido en la droga, en el alcohol. Hoy los padres no conocen la historia de sus hijos, porque no acompañan. Hoy muchos padres no saben qué tipo de amistad tienen sus hijos, no tienen autoridad. Porque llegas a la casa, es solo a revisar el teléfono, pero no preguntas qué tiene en su corazón. No hablamos, no dialogamos. Nos dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Mire, a pesar de que era un espíritu inmundo, es decir, el diablo le reconoció a Jesús. Hoy, ¿cuántos de nosotros también estamos con ese, no solo un espíritu, sino yo creo que un ejército de espíritus inmundos llevamos en nuestro mundo, en nuestros hogares, en nuestras familias? Cuando Dios te habla y te dices que cases por la iglesia, ¿qué quieres de mí? Y empiezan a atacar al cura. Algunos hoy escuchar de matrimonio es como, no sé, verle al mismo diablo. Que el cura, ¿por qué tiene que meter en la familia? Que ¿por qué tiene que obligarme a casar? Que ¿qué tiene? Yo sabré. Así, estamos igualito que hay este hombre poseído por un espíritu inmundo. Yo sabré cómo dirijo a mis hijos. Yo soy el padre, yo soy la madre. Usted no tiene que meterse. Así. Hoy los padres socavan. Hoy padres son cómplices de la vagancia, de la mediocridad y de la irresponsabilidad de sus hijos. Padres que son alcahuetes de la vagancia de sus hijos. Aunque me odie, pero es la verdad. Ay, es que usted nunca ha sido padre. Si no soy padre, un médico que detecta una enfermedad no necesita estar con el cáncer para decir que así debe de ser, pues. También vengo de una familia. Y uno escuchar las historias es para que también nosotros no caigan en el mismo error de la historia de la otra familia. Hoy, mis hermanos, ¿qué autoridad tienen los padres? Si dan todo fácil a sus hijos. Ustedes, hermanos, vinieron a Estados Unidos no para ser cómplice de la vagancia y la mediocridad de sus hijos. Enséñale que esos 5 centavos, esos $5 cuesta, porque nadie te regala nada. Hoy padres que aún sabiendo que el hijo, disculpe la palabra, bueno, no voy a decir porque me vayan a cortar en las redes sociales, pero aún sabiendo que su hijo es un demonio, para la madre es un ángel. No, ustedes saben, ustedes padres han revisado la mochila de sus hijos
a ver qué llevan a la escuela, qué traen de la escuela. ¿Sabes lo que compraste al inicio del año lectivo, la lista de útiles? Y ahora has revisado y has visto que tiene tal vez un nuevo esfero, tiene un nuevo borrador y le has preguntado ¿de dónde salió ese borrador? ¿De dónde salió ese esfero? ¿Sabes tu hijo qué tiene en esa habitación? ¿Has revisado? Ay, padre, mi hijo no sale de la habitación. Sí, pero en la habitación puede estar consumiendo marihuana, droga. ¿Has visto tu hijo qué pasa haciendo encerrado, metido frente a una computadora, supuestamente jugando? Sí, te tienen engañado. ¿Qué hay detrás de ese mundo? ¿Cuántas personas hoy no queremos escuchar? Porque cuando alguien te corrige, gritamos, ¿qué quieres de mí? Hoy no sabemos escuchar para obedecer, sino que escuchamos para responder. Cuando alguien te dice, ¿qué pasa aquí? No te metas, es mi vida, soy libre. Hoy los padres no tienen autoridad porque dice que los hijos ya tienen 18 años, entonces ya no se puede decir nada. No, tú eres padre hasta el último suspiro en este mundo. Tu hijo puede ser doctor, médico, puede tener 40, 50 años, pero si está haciendo malas cosas, tú tienes como padre la autoridad de corregirlo. Aunque tus hijos te digan qué quieres de mí, pero ahí tú tienes, porque ahí está el demonio que destruye, que divide, que confunde, que aleja. Pero ahí con el diablo no se dialoga. Con el pecado no se dialoga. Hay con circunstancias que no se dialoga. Tú como padre, como madre, así como dicen muchos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así tú como católico deberías decir, hoy es domingo y mi vida, mi familia, mi espíritu, mi cuerpo sabe que debo ir a misa y debo de comulgar. Y a tus hijos tienes que decir, vamos a misa. Y alguien dirá, ya nos vienes a molestar, ¿qué quieres de nosotros? Tú tienes que decir, cállate. No hay tema de discusión, nos vamos a misa y punto. Hoy algunos simplemente obedecen el chantaje de sus hijos, pero no tienen autoridad para corregir porque no les dieron testimonio. Mis hermanos, no como sacerdote tienes que escuchar tantas realidades. Hay hogares que se divorciaron, se separaron por A o por B. Y entonces compran el amor de los hijos. Es que para que me quiera, padre, tengo que darles cosas. No. O muchos dicen, es que padre, yo vine a trabajar, muchas personas dicen, padre, yo trabajo para dar lo que mis padres no me dieron, lo que yo no tuve en la juventud. ¿Por qué mejor no cambias esa pedagogía y dices, yo voy a enseñar y a formar lo que mis padres no me enseñaron? Yo quiero que mi hijo aprenda a tocar un instrumento, que aprenda a leer, que aprenda idiomas. Hoy estamos preocupados en dar cosas, pero no enseñar, en formar. Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de ahí, sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué una nueva generación es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedece. Mis hermanos, Jesús expulsó a todos los espíritus inmundos. Ellos querían sorprenderle a Jesús, diciendo, ¿qué quieres? ¿Cuántos no nos quieren sorprender, verdad? Hoy nosotros mismos somos personas, a veces decimos, algunos dicen,
Es que somos nueva generación o son otros tiempos. Las circunstancias, las realidades son distintas, sí. Pero los valores, los principios son los mismos. El Evangelio es el mismo. Puedes estar aquí, pero el Evangelio es el mismo. Hoy confundimos queriendo justificar nuestra irresponsabilidad de asumir con coherencia, primero como persona, luego como padres, como hermanos, como hijos. Hoy a todo mundo echamos la culpa, nos victimizamos. No, nadie tiene la culpa. Cada uno es responsable de sus acciones. Cada uno está donde quiere estar porque ha buscado. Y si nos ha tocado vivir momentos difíciles, adversos, pues hay que asumirla con humildad. Pero hay que pedir al Señor sabiduría para yo primero tener claro lo que quiero, lo que busco, a dónde quiero llegar, para con autoridad poder enseñar en la verdad, padres que no enseñan a los hijos la verdad sino la mentira. A ver, un padre, pongámoslo práctico, ¿cómo un padre puede enseñar a sus hijos el amor a la Eucaristía, el amor al sacramento de la penitencia, si no está casado por la iglesia? ¿Cómo un padre, una madre puede decir, hijo, mira, sé puntual, sé honesto, respétense entre hermanos, si los dos se están matando, si los dos faltan el respeto, se gritan, se humillan, ¿cómo crees que tus hijos se respeten entre hermanos? Porque tus hijos actúan y tratan a los hermanos como tú le tratas a tu pareja. Decía una señora, padre, cuando yo le quería corregir a mi hijo, mi esposo me desautorizaba. Y decía, es mi hijo, es mi hijo. Y a la edad de 16 años le alzó la mano a su madre. Padre, ayúdeme, ¿yo cómo voy a ayudar cuando ustedes criaron a ese salvaje? Le decía a los dos. Mis hermanos, ustedes, sé que no es fácil guiar, formar, pero hay que llenarnos de Dios. Hoy necesitamos ser profetas, que tengamos autoridad, seguridad, claridad, para hablar, que las palabras no lleguen solo al oído, sino al corazón. Hoy porque hemos perdido el horizonte de lo que es familia, hemos perdido el horizonte, lo que son los valores, los principios. Entonces hoy en día ya no nos remuerde la conciencia de equivocarnos justificando que somos humanos, esperando que prediquemos una falsa misericordia. El demonio te confunde, el demonio te ataca. El demonio te dice, no te casas por la iglesia y tú vives así. Hoy familias que no oramos, que no dialogamos, y miremos la vida de muchos. Pueden tener títulos, dinero, no son capaces de sentar juntos a comer, hijos por un lado, hijos por otro lado, borracheras cada fin de semana, metidos en la droga, metidos en otras acciones incorrectas, y al final todo se va derrumbando, se va destruyendo, queda sin nada, nada. Hoy, queridos hermanos, aunque estén aquí, yo sé que muchos dejaron a sus hijos,
a su esposa. ¿O están aquí los dos y sus hijos están allá? Si están toda la familia aquí, bendito sea Dios, felicidades. Pero cuando las personas suelen decir, Padre, yo quiero ir a Estados Unidos, y yo suelo decir, te pido una sola cosa: se van todos o nadie. Yo no quiero que te vayas solo tú. No, o se van todos, o todos salvan, o todos se ahogan. Mis hermanos, tal vez las circunstancias de ustedes fue distinta. Estás aquí. Que la distancia no te quite la autoridad de padre, de esposo. Pero hay que saber ganar la autoridad. Hay que llevar con honor esa autoridad. Si tienen a sus hijos en Ecuador, lejos de esta tierra, corrijan, eduquen, enseñen, formen. Hoy hemos perdido la autoridad, como les decía, mis hermanos, el tiempo vuela. Seamos un poquito más conscientes. Tú como padre debes hacer respetar las normas de tu casa. Que tu casa no se convierta en un motel que entra y salen novios de tus hijos, de tus hijas, metiendo a personas extrañas a tu casa. Si eres un padre, una madre que tiene autoridad y hace respetar la dignidad de un hijo, de una hija, no fuese cómplice que esté con un hombre, con otra mujer, y que entre a esa casa, que es un lugar privado, un lugar sagrado de la familia, entre cualquier vagabundo. Disculpe la palabra. Porque en la casa cualquier vagabundo dejas que entre, con el pretexto de que tu hija no se traume, de que tu hijo no se traume. Ya de 13, 14 años ya permiten que tengan novios, por Dios. De 18, de 19 años, con novios, enséñales cosas más profundas de la vida. ¿Dónde estás tú como padre, como madre? Que no tienes autoridad porque algunos padres tienen a sus hijos vegetando de 29, 30 años sin trabajar, sin hacer nada. Ay, pobrecito mi hijo, qué pobrecito, eres cómplice de la vagancia. Porque no tienes autoridad de levantar y decir, hijo, no, hay que ser responsable de esto. Necesitamos, mis hermanos, llenarnos de Dios para que sea Dios quien nos vaya iluminando. Y a pesar de cualquier circunstancia, tu familia, tu hogar, sea una cuna no perfecta, pero sí que tus hijos sean conscientes y digan, yo tengo que respetar mi vida, respetar la vida de los demás y así poder juntos enseñar que aquellas acciones incorrectas nos llevan al cementerio o a la cárcel, pero que cuando hacemos las cosas bien, entonces podremos caminar libres, agarrados de la mano de Dios, sabiendo que si nos caemos nos levantaremos, teniendo la certeza que si tú como padre, como madre, oras, aunque tus hijos se equivoquen, pero volverán al camino del amor. Volveremos, no una familia perfecta, pero no dejarás que el demonio, que el mundo te destruya. No dejarás que tu hogar fracase, al contrario,
dialoguen, oren, que la autoridad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, podamos hacerlo con amor, con alegría, no quejándonos, no humillando, no ofendiendo ni discriminando a nadie. Al contrario, acogiendo, acompañando, custodiando y caminando juntos. Un padre debe guiar, debe ser la cabeza, pero al mismo tiempo debe estar atrás para empujarlo. Tiene que estar a los lados para custodiar. Pero el que no tiene autoridad será el que humilla, el que grita y divide, y al final terminará todo destruyendo. A ustedes, hermanos, desearles bendiciones en cada misión que tienen que trabajar día a día. Tienen un reto y un desafío. No es fácil, pero tienen en sus manos ser aquella autoridad que Dios ha puesto para que guíes por el camino del bien a tus hijos. Haz las cosas bien para que otro mañana, pasado, no tengas que estar lamentando. Así sea.